Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Sale el sol y Restaurante El Bohío de Sheraton Santiago le da la bienvenida con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco, junto a su piscina al aire libre, las mejores carnes grilladas, estaciones con gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos y buffet de postres para presentar una experiencia culinaria única. Visite Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida a Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Ya estamos con nuestro panel de los días martes. Con nosotros está aquí Jorge Gómez y Claudia Dides. ¿Cómo están? Hola. Hola, Fernando. Buenos días. Pensé que estáis sacando un libro. Me voy a regalar un libro. ¿Estás regalando libro? No, pero me equivoqué. No. No. O sea, te traje sí la revista Átomo. ¿La revista Átomo ahí? ¿Has escuchado de la revista Átomo? No. A ver, pero ahora voy a escuchar. Dilo todo el país. Todo el país te escucha. La revista Átomo es una revista que hizo la Fundación para el Progreso a través de nuestro director de publicaciones, Fernando Claro. Ah, entonces era un libro. Y es una especie, claro, es una revista de muy hermosa factoría. Está muy bonito, sí. El tema de este número es la corrección política y ahí ¿La corrupción? La corrección política. Está esperando la corrupción. La corrección política. Y hay una entrevista, por ejemplo, a Alfredo Jocelyn Holt, hay artículos de Jorge Connotados Edwards. liberales de las brasas. Hay de todo, no, ojo, hay de todo. Hay de todo. Así que te la traje de regalo o la pongo al concurso. No, déjamela aquí nomás. Átomo. Jorge Edwards, Francisca Feuerhake, Silva Izaguirre. Hay una entrevista a Jonathan Haidt también, que es un psicólogo social estadounidense. Ya, fantástico. Te agradezco mucho. Un gran trabajo del área editorial de la Fundación. Es lindo el diseño de la revista. O sea, esto le llamas tu revista, pero para todos los efectos prácticos es una revista en formato libro. Exacto. Es un muy buen trabajo que hizo Fernando y el área editorial. Me quedáis debiendo uno. Así que te quedo debiendo. Leru. No, En todo caso, está en venta en distintas librerías. No, pero te voy a traer una de regalo. No, yo sé que el Jorge me trae, sí. Yo te voy a traer una de regalo. Oye, bueno, pero lo menos liberal que ha pasado en el país, creo yo, es esta pasada de cuenta a ver quién es el que tiene que irse. ¿Quién es el que tiene que resolver? Yo por eso dije en la editorial hoy día que la oportunidad, porque tiene suerte, dentro de toda la tragedia tiene suerte el presidente Piñera de no haber estado acá y de poder llegar desde afuera y simbólicamente parecer que él puede llegar, tomar las decisiones que se necesitan para tratar de rearmar esto, como viniendo de esas películas del western antiguo, donde el jovencito baja de la montaña y pone a un pueblo incapaz de que sus instituciones ordenen la cosa, lo pone en orden, echa al malo, rearma las cosas y después se va. Bueno, él está llegando, tiene que mirar esto y tiene varias alternativas, pero son muy pocas. Mantiene todo igual, que es todo igual. En su lugar al intendente, en su lugar al ministro del Interior, en su lugar al general director de Carabineros, en su lugar al comando Jungla. 4 cosas que son de entera y absoluta disposición personal de él y de nadie más. Él gatilló y creó y amparó y cobijó y lanzó el comando Jungla. Él nominó al intendente, él nominó al ministro y él nominó al general director. Por lo tanto, si es que van a haber responsabilidades políticas, el que va a decidir eso, como nadie, en un momento así casi donde todos los ojos se focalizan, donde él puede pegar un golpe de efecto bien interesante que eventualmente le da una sensación de liderazgo que le evita caer mucho en las encuestas, es el presidente Sebastián Piñera, que hasta ahora prácticamente no ha dicho nada más que decir yo confirmo al ministro Chadwick, pero otra cosa es decirlo desde lejos y otra cosa es decirlo desde acá. Claro, yo creo que, a ver, tiene ahí tiene una oportunidad de tomar decisiones que puedan marcar el curso, yo creo, por lo menos de este año de la situación. Yo quisiera un poco referirme a la gravedad de lo que implica esto, en el sentido de
primero el problema con el actuar de las policías. Yo creo que ese es un tema que va a requerir más allá de una acción como más bien pirotécnica, y que es un problema que al parecer se está manifestando de manera bien explícita en distintas instancias, y que yo creo que tiene que ver con el tema de modernizar las policías, y yo creo que hay que no sé si profundizar más en su capacitación, en la forma de procedimiento. Yo creo que ese es un punto súper importante. Y en cuanto a lo que tú dices, Fernando, yo creo que efectivamente acá hay un tema de decisiones políticas que yo creo que si no se toman van a generar más efectos que si se tomaran. Es decir, ¿cuánto sería el costo, por ejemplo, de sacar, en este caso, a tu primo de ¿A qué primo? A tu primo. A tu primo del... Tú estás hablando como si yo fuera el presidente de la República. Claro. Ya. El costo de eso, en el fondo... Bueno, en la familia puede ser muy alto. Claro, puede ser que... ¿Por pero qué sacaste al primo? ¿Cómo se evalúa eso en términos políticos? Yo creo que es muy, muy, muy clave. Y yo creo que también observar el tema comunicacional, es decir, desde el mismo tema del nombre jungla, siendo que no tenemos jungla necesariamente. Ahora, yo escuchaba la declaración del director general de Carabineros, que él planteaba que también este tema de como el comando ya había sido un proceso que venía increciendo, y que ahora, claro, enviaron a 15 la capacitación a Colombia, antes enviaban a 2. Hay todo un tema ahí, yo creo, comunicacional que también es un factor importante. Pero a mí el punto más clave en esto es el tema del proceder de las policías y el proceder de las autoridades con respecto a la situación. Yo creo que eso es el punto más esencial, donde en este caso Piñera debería tomar mucho más la acción, mucho más concreta, mucho más específica. Yo creo que ahí hay una falla brutal. ¿Sabes qué? Yo considero que es brutal lo que ha pasado. Claudia Dides. Es brutal. Este es un Estado de Derecho, hay una política pública armada, ordenada, pensada en torno a la militarización del Gualmapu, de la zona mapuche. Me parece que todas las versiones que se dieron el fin de semana, una tras otra, fueron contradictorias, una tras otra fueron mentiras, y creo que en este sentido yo estaba en la manifestación del día... el día miércoles, jueves, ya no recuerdo bien, el de la Plaza Italia, y nosotros vimos cómo estábamos tranquilos. Yo diría, si alguien se hubiese salido a la Alameda a hacer una barricada, y la verdad es que estábamos todos muy tranquilos y fuimos atacados literalmente por 4 guanacos por distintos espacios, una especie así como de búsqueda de extremistas, terroristas, como dirían ellos. Y bueno, y obviamente eso desató la furia de todo ser humano, ¿no? Hay mucha gente también tratando de parar el nivel de violencia. Hubo mucha violencia ese día, había mucha rabia contenida, y sobre todo yo creo que una rabia que hasta el día de anoche siguió, a propósito de los cacerolazos que han habido el día domingo, el día lunes, y esto a mi juicio se les fue de las manos, ¿no? Y se les fue de las manos estando o no estando Piñera en el país. Yo creo que el presidente podría haber tomado perfectamente algunas decisiones fuera, si está bien informado. Hemos tenido otros casos en los cuales también presidentes de la República no han estado bien informados, y sabemos cómo terminan las cosas. Y a mí me parece que, viendo el accionar de este comando jungla, que claro, que ahora le cambian el nombre, o dichos como hoy día estamos muy preocupados porque se nos rompió una cámara, se nos rompió un casco, o sea, perdón, ni siquiera deberían decir eso, por un tema de dignidad y respeto a la familia de la persona asesinada, de Camilo Catrillanca. Además que ahora nombran a Camilo como si fuera una especie de marca, ¿no? Camilo, algunos de derecha, que me parece insólito. Entonces, yo creo que aquí lo que está en tela de juicio es el tema de Estado de Derecho, de todas maneras. Creo que aquí lo que falta es hay un tema de un criterio político respecto a la situación, en torno a políticas públicas, a decisiones de políticas públicas que se tomaron, y es evidente que esto tiene que haber un costo político, esto tiene un costo político, y que no es la sacada del hilo más fino del Paco que tuvo que ir reprimir, y no es decir que el comando no existe, que mandamos solamente 15, a 2, a 4, a 6. Hay una política en torno a eso. Entonces, aquí la renuncia es evidente que tiene que ser de Chadwick. Aquí tiene que haber una renuncia de todas maneras de Chadwick, porque él es responsable político, estaba a cargo del país, y en el momento en que estaba a cargo del país se asesinó a mansalva
a un comunero. Y eso ya está en todos los reportajes a nivel internacional. Es un tema internacional. Ahí me toca ir al EPU en 2 semanas más a Ginebra, donde también vamos a denunciar esta situación, más allá de lo que vamos a denunciar, digamos, los derechos humanos, y creo que esto es inadmisible. Y solamente los pacos, los carabineros, cuidan la marcha de los evangélicos adelante cuando marchan. Cuando nosotros marchamos, los pacos nos reprimen. Bueno, yo creo que hay que terminar con eso de que hay errores de procedimiento, de que hay detalles, cositas, de que Camila un carabinero Ríos, hizo algo que no era lo que tenía que hacer. Acá nosotros sabemos cómo funcionan nuestras policías, nuestros militares, y tienen una doctrina súper disciplinada. Yo dudo realmente de que una policía haya tomado una decisión solo. Acá hay una cuestión que es innegable y que es una política de Estado que es tratar de solucionar este conflicto a través de la violencia. Yo todavía recuerdo cuando Sebastián Piñera viajó a la Araucanía para presentar este plan, con todos los militares atrás, con toda esta parafernalia. Entonces, de verdad que yo creo que no cabe duda de que esta es una cuestión de política de Estado. Es una decisión política que ha tomado este gobierno, es una decisión política que ha tomado también el ministro, y por ende aquí a mí me parece que hay responsabilidades políticas que no se pueden... Bueno, pero a ver, ¿puedo interrumpirte un segundo? Uh-huh. Yo creo que lo que tú estás diciendo está en el meollo mismo del problema, porque la duda efectivamente que está planteada es si se manda o no se manda solo carabineros. Es exactamente esa la duda. Hay fuerzas políticas que dicen, oye, ¿saben qué? Dejémonos de mirar esta cuestión con venda en la cabeza. Carabineros hace lo que quiere. Lo dijo ayer el propio José Miguel Insulza, que fue ministro del Interior. Hace 30 años dijo que Carabineros hace lo que quiere. Toda la duda justamente es si es que efectivamente responde a un poder civil que le ordena hacer determinadas cosas, o francamente va y hace lo que determina con sus propios protocolos y después encubre sus propias huellas. Entonces, con mayor razón debería haber salido el general. Bueno, si se fuese la tesis. Claro, porque ahí está el punto, que yo sacaría los tres. Entonces tú comprenderás que por eso es que el puzzle de los platos chinos es complejo. Pero entonces que salgan los tres. tres. Tú tienes por una parte una seguidilla de cosas similares. Si desde Alex Lemun en el gobierno del presidente Lago, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío en el gobierno de la presidenta Bachelet. El caso ahora de Camilo Catrillanca. Todos tienen el mismo padrón. El padrón de que Carabineros comete algo y le miente al superior. Claro. Es exactamente igual. Le mente al superior, le mente a la PDI, le mente a los fiscales, y los fiscales los pillan, la PDI los pilla. Tomando en cuenta eso y como una hipótesis, acuérdate de todos los que le creyeron a Cheire. Todos los que invitaron a Cheire como el gran modernizador de las Fuerzas Armadas. Y lo digo porque yo trabajaba en la Flaxo y Cheire era invitado a la Flaxo. Yo felizmente nunca acepté ir a ninguno de los seminarios de Cheire. Y Cheire entraba a la Flaxo como el gran modernizador de las Fuerzas Armadas. Y 8 o 10 años, más o menos hace 10 años que salí a la Flaxo, entonces nos encontramos con este Cheire. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en el fondo ese puede ser una tesis, la que tú planteas y que podría ser perfectamente. No, la tesis mía, lo único que... pero me refiero al tema de que ellos se mandan solos, que podría ser una tesis, claro, ¿verdad? Que se manden solos. Y por lo tanto, y ahí me hace sentido poner tú lo de Cheire, que se mandaba solo y finalmente nos mintió durante tantos años. Igual es responsabilidad política civil. Así es. Entonces, eso es lo que te quería decir. Pero es distinta la responsabilidad política civil. Por supuesto, pero de todas maneras, al haber responsabilidad política, aquí la exigencia que estamos haciendo muchas organizaciones, nosotros tuvimos una conferencia de prensa de toda la oposición, había de todas las organizaciones sociales, tuvimos organizaciones sociales de la diversidad sexual, de las mujeres, de los trabajadores, de sindicatos. Fue una gran conferencia de prensa y han seguido todas más la conferencia de prensa que hizo el Frente Amplio, más todos los tipos de declaraciones, y todos estamos pidiendo la renuncia de Chadwick por un tema de una responsabilidad política, más allá de la responsabilidad que pueda tener Carabineros con lo que tú decías. Claro, porque por acción o por omisión, obvio, sí el ministro tiene una responsabilidad política. Después investigaremos los procedimientos que tiene Carabineros en la interna, o si realmente el ministro tiene que hacerse cargo
o cualquier ministro de una vez por todas de que sí Carabineros, las policías estén en un marco, se estructuren en un marco de acción que tenga que ver con la política de Estado que se está focalizando en esa problemática. Entonces yo creo que el ministro debería renunciar. Un acto de dignidad, además, un acto ético. No creo que lo haga, pero realmente yo creo que la responsabilidad política acá no se puede evadir. Tomando en cuenta lo de Carabineros, tomando en cuenta que fue, bueno, si hay una hipótesis de que fueron engañadas las autoridades y todo eso, bueno, podría ser, pero tomando en cuenta incluso eso, por acción o por omisión, el ministro sí tiene una responsabilidad política. Esa es mi tesis, de que en el fondo acá lo que se ve es un problema. No, yo no estoy hablando cuando hablo de procedimientos del punto específico de un carabinero borre la cinta o el... Pero ya eso es grave. No, pero eso es un ápice del proceso, pero lo que voy yo es como el proceder de Carabineros hoy día y que no me extraña porque en el fondo lo que uno está viendo es que la institución tiene poca auditoría interna. O sea, lo vemos no solo en el proceder policial. Corrupta, imagínate exacto, lo que han robado. por eso te digo. Entonces, por ejemplo, internamente con el manejo de los recursos hay un problema que es muy grave y que la autoridad política es la que tiene que tomar carta en el asunto, es la autoridad civil la que tiene que tomar carta en el asunto y que probablemente así como existen poca claridad, por ejemplo, en cuanto a cómo se produce el manejo en el uso de los recursos y que muchos recursos, porque estamos hablando de millones de pesos perdidos o mal utilizados, probablemente eso también se traduce en malos protocolos y malos procedimientos a nivel policial. Es decir, acá hay un problema de la policía en su estructura institucional y eso hay que la autoridad política revisarlo para evitar este tipo de situaciones. Porque claro, un punto es la responsabilidad de Chadwick, que probablemente tampoco creo que va a renunciar, pero si renunciara, no solucionamos el problema de base que es cómo proceden las policías, porque al final, y esto es un punto súper importante en esta discusión que creo que a veces se olvida, siempre y es producto de nuestro centralismo santiaguino, que nos centramos en la autoridad en Santiago, pero resulta que la relación más directa en las zonas rurales se produce con los policías. Es ahí donde se produce el conflicto. Entonces, ¿cómo se está procediendo? ¿Cuáles son las formas de proceder? ¿Qué tipo de política se impulsa? Tanto desde el poder civil como desde las propias autoridades policiales, es un tema que creo que en general la autoridad civil de este gobierno, del anterior y de así sucesivamente, no lo han abordado de la manera adecuada que corresponde. Oscar Rementería, que acaba de llegar. ¿Cómo está panel? ¿Cómo están todos? Mira, estaba escuchando y yo comparto muchas cosas de lo que ustedes están diciendo. Aquí en el asesinato que sucedió contra Camilo hay tres responsabilidades. Una es la responsabilidad penal, es decir, sancionar directamente a la persona que lo asesinó, a la o las personas que lo asesinaron. Claro. Una responsabilidad civil, porque aquí debe haber también indemnización a la familia de la víctima. Y hay responsabilidad política, evidentemente. Ahora, yo también creo que el presidente no va a pedir que se vaya el ministro del Interior. No. Sí, yo pienso de que lo va a hacer con el intendente mayor. Gracias, más pronto que tarde. Porque hay una responsabilidad política que alguien tiene que, entre comillas, que pagar. Ahora, por otro lado, es cierto también que las policías tienen un nivel de autonomía que llega a ser inaceptable. O sea, a nosotros en el móvil nos toca verlo de manera periódica con los abusos policiales en contra de la diversidad sexual, y eso es algo que sucede todos los días. Yo les voy a dar solo un parámetro de comparación. Con la PDI, que está conformada por civiles, que no tiene una formación militar, etcétera, y que ahora más encima está con este proyecto de llenar de profesionales universitarios esa policía, nosotros no tenemos una denuncia de discriminación desde hace 10 años en la PDI. En Carabineros tenemos a cada rato. Claro. ¿Ya? Y lo que sucede es que efectivamente sí existen protocolos en Carabineros y están escritos, están por resoluciones, actos administrativos, etcétera. Otra cosa distinta es que no los respetan. Se cumpla, claro. Y si cometen ellos fallas, porque, o sea, yo no estoy contando algo que me contaron, yo estoy contando algo que me ha tocado ver en primera persona. Carabineros lo tapa, se ayudan entre ellos, se ocultan los actos ilegales que ellos cometen y los disfrazan como actos legales. Y yo les voy a dar un solo ejemplo que a mí me lo dijo un fiscal. Me dijo que Carabineros, cuando quería hacerte pasar un mal rato, te tomaba detenido, le decía al tribunal de que, por ejemplo, maltrato obra Carabinero, tuviste que pasar toda la noche en la comisaría, porque yo creo que para nadie es agradable, en una celda. El tribunal da 30, 60, 90 días de investigación, llega el plazo
y queda sobreseído porque Carabineros no entregaba ni siquiera una prueba. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la institución policial lo que hace es usar y abusar de las atribuciones que el Estado le entrega para mantener el orden público. Pero Lo que ¿sabes sucedió en la Araucanía, por ejemplo, cuando fue en primera instancia que decían que debido a los robos de estos automóviles en el colegio, los Carabineros no alcanzaron a ponerse las cámaras, las cámaras GoPro. La GoPro, que supuestamente era para tener mayor transparencia. O sea, alcanzaron a ponerse el casco, el chaleco antibalas, las botas, todo lo que tú quisieras y el armamento, y no alcanzaron a ponerse la cámara. ¿Ya? Y se supo finalmente de que sí habían andado con una cámara y habían hecho tira la memoria. Ahora, está claro que nadie va a hacer tira una grabación que te apoya. Que te demuestra apoya, tú, y claro. que demuestra de que tú actuaste correctamente. Lo que hicieron fue destruir una grabación donde a ellos claramente los inculpaban de un asesinato. Así, claramente. ¿Sabes que yo tengo una diferencia? Es que yo creo que sí, la responsabilidad política la tiene aquel que está de vicepresidente de la República. Me parece que decir que las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile o quien sea se manda solo, eso es una tesis y que se está comprobando cada día más a propósito de todas las denuncias, a propósito de lo que está ocurriendo todos los días, no solamente en el campo del Gualmapu, sino que también cómo reprimieron a Luis Mesina el día de Nueva FP o cómo reprimieron a los estudiantes, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es algo conocido, es algo sabido, y es algo sabido que no tenemos una policía democrática. Eso es, que tengan un par de cursos de derechos humanos no los hace democráticos o no los hace respetar los derechos humanos. A mí me parece que en un Estado de Derecho las responsabilidades políticas es una cuestión básica para la democracia. Y que ya empiecen, Piñera no va a sacar a Chadwick. A mí me parece que sí lo debería sacar. Hombre, Si el presidente Piñera... son dos cosas distintas. Sí, claro, Una cosa es lo que pero- uno cree que va a pasar y otra lo que Yo no he uno dicho cree que no Por eso exista te digo, responsabilidad. por eso Estoy diciendo lo que va a pasar. probablemente va a ocurrir. Entonces, pero a mí me parece que cuando uno declara que probablemente eso va a ocurrir, también uno está haciendo una declaración política. Y yo creo que lo que uno justamente tiene que decir es que eso no puede ocurrir, que lo que tiene que haber acá es una decisión política por parte del presidente de sacar al responsable que estaba a cargo del país. Porque si no, entonces nos lleva a la tesis de que efectivamente se siguen mandando solos. Y eso es muy grave para la democracia. Es muy grave justamente con lo que hablábamos en la sesión anterior, antepenúltima, que yo no puedo venir la pasada, que era el tema de las instituciones democráticas, ¿no? De cómo las instituciones democráticas van perdiendo su validez, van perdiendo su credibilidad en las democracias en América Latina, y que este tipo de cosas justamente son las que hacen perder aún más la credibilidad de las instituciones. Aquí la institución de Carabineros de Chile no tiene credibilidad. No tiene credibilidad por robo, por corrupción, por asesinato. Y eso creo que hay que decirlo claramente, y ante eso tiene una oportunidad el presidente Piñera de sacar no solamente al general, sino que también sacar a aquel que estaba a cargo del país, en el cual todos nos sentimos protegidos, porque el que nos está protegiendo, que es el señor Chadwick. Pero además, ¿sabes qué? Yo igual me preguntaría cuánto le conviene a las autoridades y cuánto le ha convenido durante todos estos años esa libertad de acción de Carabineros. Ah, por supuesto. Tienes toda la Porque razón, resulta Camila. que Sí. yo no sé si sería tan ingenua para decir lo que pasa es que los Carabineros reprimen las marchas por una decisión, no, porque como se mandan solos, hacen Claro. lo que quieren. Entonces, Estoy de acuerdo. ¿cuánto también la autoridad se hace cargo de eso? Porque dice, mejor digo que se mandan solos, que ellos cometen errores y yo estoy acá mirando, ¡ay no, sí, qué terrible lo que O cuando lo que no pasó! escuchan al observar de derechos humanos, por ejemplo, en las Exacto. marchas, que no les dan ni pelota a los Entonces, carabineros. ¿cuánto también le ha convenido a las autoridades decir de que los carabineros se mandan solos, de que tienen procedimientos que les permiten tomar decisiones de manera autónoma? Entonces, yo creo que cuando también al gobierno, a las autoridades les conviene también el actuar de carabineros, claro, se quedan callados. Sí, pero convengamos una cosa. ¿Qué significa que algo convenga? Conviene cuando tú puedes reprimir o cuando tú puedes hacer las cosas y eso te paraliza la cosa. Cuando tú matas a una persona por la espalda, No, claramente. y eso te genera claramente lo genera que sucedió es que distinto. se te desarma toda la entelequia que conviene. habías creado sobre la base del Ministerio de Desarrollo Social y la posible integración de civiles y empresarios con políticos en buscarle una salida a la situación del conflicto mapuche. Cuando eso se te desarma a raíz de esto, y cuando alguien te dice, mira, yo no estoy dispuesto a volver a sentarme en una mesa mientras Claro, no pasen Moreno determinadas fue cosas, pérdida. entonces tú ya no te sirve esa situación y tienes que hacer algo al respecto, tienes que hacer algo Claro, hoy día profundo al están súper respecto. interpelados en cómo Yo se da esa soy de la relación. tesis de que
el presidente Piñera no va a sacar a Chadwick. No creo que no. No va a sacar a Chadwick, pero sí puede sacar a Luis Mayol. A Luis Mayor sí. No creo que vaya a sacar a Hermes Soto. Lo acaba de poner después de una remoción de no sé qué cuántos generales. Pero sí no me extrañaría si es que él tiene disposición a solucionar o a acercarse a solucionar los problemas y no esperar que pase la ola y confiar en que no viene otra ola más. Pero sí no me extrañaría que tuviera... ¿Ubilla? ¿Ah? ¿Ubilla? No. Yo creo que es irrelevante. Ubilla, si que vas a sacar a Chadwick, Ubilla deja de tener... Yo le pregunto, no. Pero no, mi punto es... yo creo que puede, en ese contexto, el presidente meter variables de control dentro de Carabineros bastante más intensas. Solo que para eso hay que tenerlo. Es que Carabineros necesita una reforma muy profunda, porque mira, ¿cómo se controla Carabineros, digamos, como institución? Ellos mismos se controlan. Sí, pues. No, eso, Y el problema es que cuando tú mismo te controlas en una institución que además tiene grados, que ojo, eso es súper importante. O sea, si yo soy capitán, soy abogado, soy parte de la justicia militar y tengo que estar juzgando a un general de mi misma institución, o sea, la cantidad de presiones, la cantidad de miedos para seguir una carrera al interior de la institución es algo que mina la posibilidad de poder tener un control efectivo, transparencia y justicia. Aquí lo que se necesita por parte de Carabineros para que pueda comenzar nuevamente a tener credibilidad, específicamente que las áreas más sensibles sean autónomas y estén a cargo de civiles. Bien lo mencionaban acá. Y controles externos. El tema de los robos. Sí. Oye, si se repartieron las arcas de Carabineros como botín de pirata. Claro. Es una cuestión impresionante. ¿Quién fiscalizaba eso? Otros Carabineros. No, imagínate, por ejemplo, que un suboficial que está enterado de eso, ¿cómo va a denunciar a un oficial Claro. dentro de esa estructura? Porque además si yo me pego el salto de decir, oye, ¿sabes que mi capitán, mi coronel, Bueno, pero- mi general son porque todos corruptos, están robando? Porque existe un valor que se llama decencia. Po. Sí, pero es que el problema es que Sí, esa pero persona, hay su otro vida tipo tiene que de- entender claro. algo. Por ejemplo, yo estudié otros geografía. Si a mí, o sea, yo soy geógrafo. Si a mí me echan de acá, al día siguiente me pongo a trabajar en otro lugar. ¿Ya? Para un carabinero es su vida. No, por supuesto. Eso es una carrera de por Tú vida. tienes alineado una serie de cosas y tienes una cantidad de años que están imputados a tu pensión que... Claro, y esta persona si se pega el salto de que toda su línea de mando es corrupta y se lo dice al general, ya más encima este gallo lo dan de baja por haberse saltado, Claro. Porque lo hemos Mira, visto, si no es algo que estamos inventando. lo único que espero que no suceda, que también es una variable, y de hecho se produjo una muerte Hoy día en un... lo que no se suceda es que misteriosamente aparezca un acto o un evento que compense o de alguna Claro. manera empate o equilibre el asesinato de Catrillanca, porque esa es una cosa que no va a significar nada en términos de beneficio y va a significar más sospecha y más suspicacia respecto a todo. Ahora lo que A yo mí- lamento es Habría el que acuerdo de la preguntarse Araucanía. ¿Quiénes son con los asesores Creo. de comunicación estratégica en esta vuelta? Hay que ver quién estaba funcionando el fin de semana también y estos últimos 4 o 5 Pero días. asesores De comunicación del gobierno que no está asesorando porque esto también es una crisis y en la crisis... Yo creo que Chadwick, él es su propio asesor de comunicación. No sé, hay que verlo. Ahora, Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En noviembre se vive el mejor ambiente en el clásico hotel capitalino. Sheraton Santiago te espera con una nueva carta a la hora de la cena y para los amantes del vino, cada mes tenemos una viña con cepas diferentes a precios especiales en nuestro restaurante El Cid. Además con música en vivo los días viernes y sábados. Haz tu reserva al +562 22 33 5000 y visítanos en la web www.sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted.
Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. En noviembre se vive el mejor ambiente en el clásico Hotel Capitalino. Sheraton Santiago lo espera con una nueva carta a la hora de cena. Y para los amantes del vino, cada mes cuentan con una viña con cepas diferentes a precios especiales en Restaurante El Cid. Además, con música en vivo los días viernes y sábado. Visite Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Estamos en el panel de los días martes. Camila Ríos, Claudia Dides, Oscar Rementería, Jorge Gómez. Oye, dejaste la crema con tu agencia comunicacional. No voy a comentar nada, pero me entró a dudar. ¿Por qué insististe tanto en que había una Porque en general, Maya, asistencia comunicacional? En general, en todas las crisis que tiene cualquier gobierno de esta naturaleza, es una crisis muy fuerte, los segundos pisos no dan abasto. No dan abasto porque se les sale, del marco, del contexto que tienen de dominación de hay información crisis. que ellos no manejan tampoco. Y yo creo que el asesinato de Camilo Catrillanca es muy grave para la situación, además que el propio gobierno estaba armando respecto a esta mesa de trabajo que, por cierto, podía haber llegado a algún resultado que a lo mejor ningún otro gobierno lo hizo. Y yo creo que es rarísimo que incluso tirar hacia abajo a Moreno, que era una carta que estaba agarrando fuerza por varios lados y que en este momento Moreno está en el suelo, ¿no? Y yo creo que eso le hace mal a un sector de la derecha. ¿Está en el suelo o lo están blindando? Bueno, no sabemos. Hay mucha la teoría, la política tiene de todo. Maquiavelo es el maestro, digamos. Pero yo creo que aquí también una pérdida política para ellos es el tema de Moreno en la mesa. Yo creo que los dirigentes de Guadalmapu no se van a sentar a la mesa si no hay una decisión política, de responsabilidad política, como decía Camila, muy fuerte, porque en el fondo hay que volver a creer y hay que volver a tener las confianzas. Y las confianzas, cuando se pierden, es muy difícil restablecerlas, a menos que haya voluntad de ambas partes para sentarse y diciendo, bueno, sí, mira, yo cometí este error, yo cometí este otro, y hay una voluntad. Y creo que en Chile cada día se pierden más los espacios para poder crear voluntades para lograr las confianzas. Y la zona evidentemente está militarizada y no debería estar militarizada. Ese es el punto. Y yo creo que habla muy mal del manejo democrático de nuestro país, y no solamente este gobierno, los digo de todo. Porque aquí las muertes de los mapuches han sido en todos los gobiernos. No hay ninguno que no haya tenido, salvo Elwin, que no tuvo muertes, digamos, de esta naturaleza, por lo menos en el campo de la Araucanía. Entonces yo creo que la situación es muy grave, la situación ya salió, digamos, de Chile, como les contaba. Nosotros vamos a Alepo, en Ginebra, vamos a hacer la denuncia en diciembre, aparte de lo que íbamos, se nos sumó otra más, y esto escala ya internacionalmente, y eso es lamentable para la democracia del país también. Ahora, mi pregunta es como... Jorge Gómez. ¿Qué pasa un poco con el tema de la violencia? Porque claramente acá, efectivamente, uno ve que, por un lado, las policías parecen estar actuando de manera inadecuada, pero también hay situaciones de violencia que se están viviendo y que personas comunes y corrientes las sufren. Entonces, ¿cuál sería como la solución en ese sentido? Porque la violencia está, cada vez parece estar más crispado el ambiente. Nosotros desde Santiago lo vemos bajo un prisma que es totalmente distinto. Entonces, la pregunta en la violencia es ¿por qué? Y según pero no es solo el por qué, porque, o sea, el por qué, claro, tú buscas la explicación y un poco la comprensión de esto. No, pero si tú atacas el nudo del problema, por ejemplo, si tú atacas el nudo del problema, en una de esas tienes la posibilidad de una solución, de desamarrarlo. Sí, pero si tú atacas la periferia del problema y no el nudo del problema, vas a tener siempre... esa es mi duda con el tema, porque, por ejemplo, supongamos que ya el tema de solución sea el tema de reconocimiento constitucional, la restitución de ciertos territorios, cierta de autonomía, en fin. Okay. Cierta autonomía. Mi duda es autonomía. Mi duda es como cierto, mi duda es si eso sería
efectivamente nadie tiene una plena y total autonomía en ninguna parte del mundo dentro de un país. No, imposible. Hay que decirlo para que Pero tenga fuerza política también. mi duda sería si eso sería efectivamente la solución, porque claro, si uno lo piensa en términos de una política así de respuesta, sería como perfecto. Nos sentamos a la mesa, vemos estos 3 ítems. Yo no sé si son la y los solución, Jorge, negociamos. pero sí sé que esos son los temas centrales que están en el juego. Jorge, lo que pasa, yo comprendo tu punto. Pero, mi duda es con respecto al tema como más micro, sí, es decir, pero aquí primero hay consecuencias de malas decisiones. Sí, obvio. Porque esto que comenzó, me refiero al asesinato, comenzó como un delito común que era el robo de estos automóviles en el colegio y mandaste unos comandos. Claro. ¿Ya? Eso fue, o sea, qué decisión más rara. Es como tratar de matar una mosca con una bazuca. Y ahí ya comenzaste a generar consecuencias negativas de utilizar recursos para situaciones que no corresponden. Un delito común se trata con la policía común y delitos que no sean comunes se tratan con otro tipo de policía. Aquí se mezclaron las cosas porque se asume una lógica de que está todo el sector casi que en una espiral de revolución, ¿ya? Desde el punto de vista de la autoridad, digo yo. Sí. Entonces ahí hubo una mala decisión. Por otro lado, yo entiendo que suena fácil o suena simple cuando dice, bueno, si lo que quieren son tierras de la entierra. ¿Cuál es el conflicto de derechos que tienes tú acá? O la colisión de derechos. Cuando tú tienes que les arrebataron los terrenos, estoy inventando, en 1900, y esos mismos terrenos que fueron arrebatados ilegalmente, ya, ojo, yo no estoy diciendo que fueron bien arrebatados, fueron revendidos por el Estado. Por el Estado o incluso por privado. Por el Estado, 1, 2, 3, 4, 10, 20 veces. Y tienes ahora una familia que está viviendo ahí. Da lo mismo el apellido de la familia, pero que compró legalmente ese terreno. Ahí tú, ¿cómo le dices? Oiga, ¿sabe que ese terreno hace es un punto de discusión. 118 años atrás fue arrebatado ilegalmente, entonces yo se lo tengo que quitar? Si ellos legalmente compraron el terreno. Sí. Entonces ahí cuando tú tienes el conflicto, por ejemplo, en términos de... Que yo tengo una duda. En términos bien simples, estoy hablando de esta parte, porque Oscar, es bastante más complejo el conflicto en general. No sé es complejo. No sé si es que hay algún abogado que nos está escuchando que me puede contestar la pregunta, pero yo no sé si es que el acto original tiene vicios de legalidad, porque se fue apropiado, no fue vendido, fue quitado, usurpado, y posteriormente se vende, no importa la cantidad de veces que se venda, tú no puedes resolver te lo explico lo que pasa es que hay 2 actos en derecho, que son los de nulidad cuando los comete la administración pública, y están los actos nulos absolutos y relativos. El acto nulo, cuando lo comete la administración pública, no tiene ningún valor, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nunca se ejerció y todo se retrotrae, se dice, claro, al punto original. retroactivamente pierde validez. O sea, en cambio los privados, cuando yo cometo un vicio, existen 2 tipos de nulidad. La que es relativa, que se dice en derecho que se subsana a los 5 años, o la absoluta, que se dice que se subsana a los 10 años. Lo que aquí no hay, propiamente tal, es una interpretación de quién cometió el vicio cuando se arrebataron esos terrenos. Si se considera que los hizo el Estado, nunca tuvieron valor, es decir, nunca se dieron a haber vendido. Lo que pasa es que, a ver, yo desde el punto de vista del análisis con respecto al tema, y aquí voy a aplicar un análisis que uno lo podría definir como libertario. Desde el punto de vista de la concepción libertaria, el acto, si en su génesis es inmoral, digámoslo así, aun cuando en la sucesión pasaran 200 años, sigue siendo ilegal o ilegítimo. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo práctico de eso. Esa es la lógica que sigue lo que se denomina, lo que tú denominas la venta de un artículo robado. Exacto. 2 o 3 veces el artículo robado, receptación y reducción, o el blanqueo de activos. Cuando tú blanqueas los activos para adelante, bueno, después los tienes que deshacer hasta atrás. Este criterio se aplica mucho más antiguamente. ¿Quiénes lo aplicaban? Los abolicionistas en los Estados Unidos, que eran libertarios anarquistas individualistas, es decir, que ellos defendían la libertad individual. ¿Y qué decían? Que efectivamente la esclavitud era ilegítima porque se originaba en un acto de fuerza. Uh-huh. Yo tomaba al sujeto, le ponía un grillete, y aunque otra persona hubiera ahorrado el dinero de su vida para adquirir a esa persona como esclavo, entre comillas, que era un bien, era considerado un bien. Claro, la concepción del bien ya tenía un origen viciado. Ahora, ¿qué pasa con el tema del Estado y los territorios? Esta es una discusión que existe a nivel de todos los estados en el mundo.
todos los estados se han ido apropiando de territorios que en algún momento, y aquí entra la discusión sobre el tema del derecho de propiedad y sobre quién eran los efectivos propietarios o poseedores de esas tierras. En el caso del Estado chileno, lo que ocurre es que efectivamente el Estado chileno asume que hay una territorialidad que no tiene, entre comillas, pertenencia. Aun cuando existían estas comunidades que ya ocupaban las tierras, no sé, 500 años antes. Y que probablemente por eso también los españoles establecen ciertos nexos y acuerdos con estas comunidades. Es decir, hay un reconocimiento, fíjate, de un derecho de propiedad basado en la posesión de la tierra. Sí. Por lo tanto, ahora el problema pasa con el Estado. Que el Estado, en su concepción, el Estado, por eso cuando yo les digo el Estado es criminal, el Estado, en su concepción, él asume que mientras no haya otro Estado que le genere la tensión, entonces él es el legítimo poseedor y ejerce el monopolio de la fuerza. Y eso es lo que ocurrió en el caso chileno, en términos estrictos. Porque de hecho, cuando se arrebataron los terrenos fue todo legal. Desde un punto de vista formal, ahí entra la discusión como ¿quién hace la legalidad? Y en este caso, claro, el Estado, obviamente. Sí, un pueblo que no tiene Estado, que tiene una organización social, pero que no tiene Estado en la concepción que nosotros tenemos, que no tiene Estado, por lo tanto tiene una forma de jurisdicción que es muy distinta, porque por ejemplo los distintos grupos mapuche, ¿cierto? Huilliche, Picunche y todo, no todos peleaban contra los españoles en muchos casos. Algunos grupos iban, otros no, otros hacían acuerdos, por lo tanto había es una organización más bien anárquica, sin una estructura centralizada, como nosotros tenemos la concepción de la organización, en este caso del Estado, con una organización centralizada. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? El Estado se impone y establece su legalidad. Tú tienes que entender que el territorio nacional siempre tiene que tener un dueño. Si no es un privado, tiene que ser el fisco. Entonces el fisco llegó y dijo, a ver, ¿de quién es este territorio? Nuestro. No considerando la cosmovisión mapuche. No, el que lo utilice, el que pueda sacar mayores frutos de la tierra. Y de hecho, pues así no funciona la cosa. Alguien tiene que ser dueño, Estado es dueño. Entonces, cuando yo te decía los actos de nulidad, yo podría decir que si el acto cometió un vicio cuando arrebató estos terrenos, perfectamente tú podrías alegar nulidad de eso. Pero en estricto rigor y de acuerdo a la forma, y el derecho positivo, hasta el Código Civil, el derecho positivo, estaba perfectamente acorde a derecho lo que hizo en esa época el Estado, porque no reconocía esa como visión que era totalmente distinta a cómo era. De hecho, aquí hay una discusión más de fondo que tiene que ver con el tema de la concepción de la imposición del derecho positivo. Es decir, el derecho es simplemente lo que el Estado establece como derecho. No hay otra discusión. Esa es una concepción. Y la otra es la concepción de las variantes justnaturalistas que dicen, no, pues señores. Acá también hay, no, pues señores. Aquí también hay un derecho que no necesariamente está establecido de manera escrita y que implica entonces una posesión de la tierra sucesivamente. ¿A qué lineamiento nos atenemos? En general, toda la gente se atiene al derecho positivo, es decir, es lo que está ley escrito. Y derecho, lo que está escrito y lo que impone el Estado. Porque, entre otras cosas, el Estado fue una creación para ordenar los territorios, y claro, y cuando vienen estas cosas en otros países, toman conciencia de exactamente lo mismo. Y los países que han restituido territorio, claro, tienen que llegar a tomar decisiones que son, en algunos casos, bien jodidas. Porque tienen que... Nueva Zelanda, de hecho. Nueva Zelanda, Canadá. Canadá también. Tomaron decisiones de generar territorios que tenían una, proyección brutal en un montón de áreas que dijeron, esto es de ustedes. Claro. No te van a dar en una de esas exactamente el territorio que tú tenías antes, pero te van a dar un equivalente o una situación que te mantenga ese anclaje con la tierra que tenía originalmente. Ahora, de eso no hay ninguna disposición acá fuera de vender o dar estas parcelas con nadie que se dan cada cierto tiempo, y todo siempre mirando en que el resultado de aquello es la explotación de la tierra en términos industriales. Claro, porque lo que pasa... Porque cuando tú eres propietario y no haces nada, eres sospechoso. ¿Sabes qué? No, pero como lo que dice Sloterdijk. Eres sospechoso porque no nos aportas tu impuesto. Hay que considerar algo. Yo no puedo arrebatarle los terrenos. Oye, hablar a las mujeres. Pero ¿por qué sacáis el tema de género? No sé qué tiene que ver eso. Pero iba a hablar y ya, dale, nomás habla. Hay que considerar que todos los terrenos tienen propietarios privados.
Y la ley no autoriza y no exige, y tampoco yo, por ejemplo, estaría de acuerdo, que te permitieran expropiar para entregar a comunidades indígenas. Entonces aquí el conflicto también es sentarse a negociar con el privado para que tenga su terreno. Y podemos hablar de grandes empresarios a pequeños propietarios. Ahí también tú tienes otra complejidad en el conflicto. Usemos el género. No, pero no digan riendo. No, lo que pasa es que a mí me parece que ese es un tema que no está zanjado. Creo que una cosa es lo que dice el derecho, las leyes pueden ser siempre cambiadas, son hechas por los seres humanos, no por los dioses. Por lo tanto, hay algunos ejemplos sobre el tema, lo que no significa que se puedan llevar a cabo en Chile. Esto tiene que ser conversado, discutido con las comunidades mapuches, son ellos los que tienen que decidir, son ellos los que tienen que poner cuáles son sus necesidades, cuáles son sus reivindicaciones. Yo creo que nosotros podemos opinar sobre el tema, pero no vamos a decidir sobre ello. Creo que este es un tema de la devolución de los territorios, no solamente es un tema acá en Chile, también está en Palestina, también está con los kurdos, también está con el Tíbet, y es una cuestión que evidentemente trae problemas. Hoy día, ustedes saben que yo también soy de origen palestino y nosotros estamos con una lucha fuerte por la devolución de los territorios que nos ha despojado Israel, un estado genocida, además un estado que lo único que ha hecho es matar a palestinos, palestinas, a niños, y eso está reconocido por las Naciones Unidas. Entonces me parece que son las comunidades las que tienen que decidir, conversar, sentarse a la mesa. Obviamente todos deseamos que la conversación llegue a un diálogo que sea productivo, que sea bueno para todas las partes, pero yo insisto que las leyes se pueden cambiar. Una cosa es lo que uno pueda leer y ver lo que dice, etcétera, pero no necesariamente hay que acatarse a esa ley, porque felizmente las podemos crear y también destruir, que eso creo que es bueno. Sí, mira, nosotros habíamos conversado de esto en un panel anterior y habíamos dado esta misma discusión sobre el derecho en esta cuestión, sobre los derechos colectivos, sobre... Todo esto es un tema, yo creo que hay que analizarlo bien. Ahora, no quería quedarme con esto, como que las comunidades triviales que vivían en Chile no eran anárquicas, tenían como estructuras bastante rígidas, bastante estructuradas, no eran para nada anárquicas. Entonces no es que el Estado venga así como... a ordenarnos. No era así. Pero, ojo, no dije eso, no dije que el Estado fuera a ordenar. No, pero dijiste que eran anárquicas. Pero anárquico no necesariamente como sin organización. No eran anárquicas, tenían estructura organizativa. Pero no tenían un Estado como tenían relaciones de poder, tenían estructura, entonces no eran para nada anárquicas. Pero no hay, ojo, el concepto de anarquía no es algo sin organización. La anarquía también implica organización. Lo que implica la anarquía es que no hay una organización central que ejerza el monopolio de la fuerza. Y en los grupos mapuches no había una organización que ejerciera el monopolio de la fuerza. Sí existía. ¿Cuál era la organización que ejercía el monopolio de la fuerza? No una organización como el Estado como tal, pero sí existían estructuras orgánicas bien fuertes pero ninguna ejercía el monopolio de la fuerza sobre las distintas comunidades. La persona que era ahí el jerarca mandaba. Actuaban por la vía de parlamentos también, pero no había acuerdos colectivos. Pero no había. Sí había. Sí, claro, entonces... Bueno, pero ya. Sí, no quería quedarme con eso porque... Sí, está bien, súper bien, Camila, qué bueno que lo dijiste. Pero bueno, a lo que iba es que yo creo también que este tema del derecho es súper interesante. Yo creo que es una discusión que hay que dar. Nosotros lo hablamos con el tema del Plan Araucanía. Creíamos que era dar un paso significativo en este conflicto que había en la zona de la Araucanía, que era empezar un diálogo que le había costado a todos los gobiernos dar. Era como una voluntad que hasta este momento no existía. Pensábamos que era una oportunidad bastante buena para comenzar a hablar sobre estos temas. Ahora, yo creo que con lo que pasó con Camilo es lamentable. El asesinato de Camilo yo creo que corta cualquier cuestión, cualquier confianza que se pueda tener para impulsar el diálogo que era necesario para solucionar este conflicto. Yo creo que se acabó. Yo creo que es lamentable porque de verdad nosotros creíamos que el Plan Araucanía tenía falencias, no era perfecto, pero sí valorábamos esta cuestión de que hubiera una voluntad para empezar a hablar y dar el debate al menos sobre lo que pasaba en la Araucanía. Además se sentó hasta la CAM, o sea, había como varias... Sí, yo de verdad había valorado mucho que se diera ese espacio. Ahora, en cuanto a la restitución de las tierras, yo creo que igual hay formas no tan
como que se han aplicado en Chile de compra de los terrenos, no de expropiación. Nadie ha hablado aquí de dejar a la gente que vive hoy día en esos territorios prácticamente en la calle, digamos. No, para nada. Entonces, yo... Esa es como las guaguas que se comen los comunistas, ¿cómo se dice? Claro, de verdad yo creo que se puede buscar una solución súper justa para aquellas comunidades que están pidiendo la solicitud de restitución de sus tierras, que lo encuentro súper legítimo, pero también aquellas personas que, como ustedes dicen, legalmente adquirieron esas tierras. Y yo creo que si nos sentamos a conversar y armar esta mesa de trabajo, de diálogo, como se había armado... No tenía ninguna posibilidad hoy día. Ninguna. Yo también creo que... yo creo que se acabó. No, hoy día se acabó. No, yo creo que hoy día se acabó el diálogo. No, que yo creo que se acabó. Me refiero, yo encuentro que para que suceda lo que tú dices, tiene que haber como 3 o 4 pasos previos. Tienes que resolver la situación de responsabilidad política de lo que pasó. Absolutamente. Tienes que saber y ordenar que se deje de haber en la muerte de esta persona machetazo en Teodoro Schmidt. Hay pero 2 versiones contradictorias. La hermana de la víctima estaba nuevamente desmintiendo a Carabineros. Es una majamama brutal. Tiene que haber antes un mínimo de orden para ponerse a sentar y discutir sobre cosas de futuro. El problema es que el presente te está comiendo. Por eso espero que el presidente mantenga la voluntad política que había mostrado en resolver este conflicto y tome todas las medidas para que esa mesa de diálogo que se había instaurado pueda avanzar. Y si esa mesa de trabajo requiere para avanzar que se le pida la renuncia al ministro, que renuncien otros más, bueno, que tome las medidas que sean necesarias para que demuestre que la voluntad de resolver este conflicto sí existe. ¿Por qué digo que eso es imposible, Camila? Porque nadie se va a sentar a una mesa de trabajo con las personas todavía en sus cargos. No, por eso tiene nadie que se va a sentar. todo. Tiene que venir un acto anterior, que es el gesto simbólico de liderazgo que perfectamente podría ejecutar el presidente Piñera y dar cauce a que se abra un pequeño portillo en esta masa de concreto por donde se pueda transitar hacia lo que tú estás diciendo. Yo creo que con Camila hemos sido súper clara en pedir que las renuncias tienen que ser de echado y para abajo, si no, no va a haber ninguna posibilidad de diálogo, o sea, 0 posibilidad de sentarse. Oye, yo quiero dejar aclarado algo. Eso hay que dejarlo súper. Que pasa que no se entendió. Yo cuando hablaba de las expropiaciones, lo quería decir en términos de la velocidad para llegar a una solución al conflicto mapuche. En ningún momento hablé de... De hecho, la expropiación implica un pago. La expropiación igual implica un pago. En la calle porque igual te van a pagar algo. Claro, igual la expropiación en sí implica un pago. Y lo voy a remarcar para que no se malentienda. Y aquí la complejidad es precisamente sentarse a la mesa con un privado que a lo mejor no tiene voluntad de vender, es su propiedad. Claro, ahí entra el tema que la compra apela a la voluntad del vendedor. Sí, es decir, oye, te quiero comprar esto, te puede decir, no, la expropiación, ahí entra, vuelve el tema del Estado. La expropiación del Estado dice, ¿sabe qué? Necesito ese terreno, yo lo ofrezco tanto. Yo creo que estamos tan lejos de esa conversación hoy pero día. Para que quede claro en el tema de expropiaciones a lo que es la complejidad hoy en día, que es la realidad. Yo lo único que sé que hay un viejo aforismo. Y aparte el Estado evalúa fiscalmente muy bajo el valor. Hay un viejo aforismo árabe. Sí, la tasación fiscal, el primero que te quiere pagar. Hay un viejo aforismo árabe que dice que cuando tú te encuentras que estás en medio de un hoyo, lo único que no puedes hacer es seguir excavando. Claro. Y por lo tanto, si tú quieres salir del hoyo, no puedes seguir excavando, no puedes seguir tirando, tienes que tratar de buscar salir. Hay que mirar hacia arriba. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias a todos ustedes, muchachos. Oye, quiero dejarlos invitados a la marcha del día jueves 22, que se marcha contra las violencias a las mujeres, que es una conmemoración el día 25, pero la marcha va a ser este 22. Espero que Carabineros nos acompañe y no nos reprima. ¿Pidieron permiso? Todos los años se pide permiso, pero los permisos han estado sumamente esquivos. También pedimos permiso para una acción de mesa del aborto y también fueron negados, así que estamos ahí. Con la intendenta. Así que yo espero yo me entusiasmé. El jueves, perdón, déjame terminar. El jueves entonces en Plaza Italia están en todas las ciudades del país, esto lo está organizando la Red de Violencia contra las Mujeres. De Arica a Punta Arenas, en todas las plazas de armas hay distintos horarios, entre 18:30 y 19 horas, así que se invita a todos a participar de una marcha pacífica y justamente para evitar la violencia de género y además solicitando que se apruebe en el Parlamento, que ya duerme profundamente, la ley de violencia de violencia integral o contra la violencia de género, y también se suma la ley de
violencia en el parto, que ahí presentamos con la diputada Mix y que esperamos también que se pueda aprobar lo antes posible. Oye, la semana pasada nosotros estuvimos conversando sobre libros para cerrar el programa y fue muy exitoso por lo que vi en redes sociales. Y yo, antes de irme quería... ¿Qué vas a recomendar? Voy a recomendar un libro que usted no se ha leído porque usted se los ha leído todos. ¿Ah? No lo de un escritor emergente, se llama Marcos Pérez Figueroa y el libro se llama El teorema de Rolando. No sé si lo han escuchado, trata sobre 4 hombres que se creían invencibles, digamos, andaban de cachero por las pampas en la vida hasta que estos 4 hombres contraen una enfermedad que les hace cambiar su visión de la realidad, de la editorial Utopía. El libro se llama El teorema de Rolando, yo lo recomiendo para que puedan ver de cómo una enfermedad te puede cambiar en 180 grados completamente lo que tú esperabas de la vida y cómo te tienes que adaptar a la nueva realidad que tienes. Así que en este bloque literario, literario que inauguramos la semana pasada, de comentar y recomendar el teorema de Rolando. El teorema de Rolando. Ya. ¿Quién dice usted? ¿Claudia Díez? No, yo estoy... No, es que no sabía que estaban recomendando porque no vine la semana pasada, así que voy a traer mi... Oye, yo espero que para el próximo programa todos tengamos de regalo un libro tan bonito como este. No es un libro, es una revista. Recomiendo la revista Átomo. Voy a recomendar... Solo Fernando, porque aquí estamos pintados. Oye, yo quiero recomendar... es para el sorteo. Que va a sale la próxima semana el Informe Nacional de Derechos Humanos y Salud Sexual y Reproductiva, que hacemos nosotros. Hay un capítulo de homoparentalidad, capítulo de aborto, un capítulo de educación sexual, de violencia sexual, de comercio sexual. Va a estar súper interesante con datos que vuelven a remover todo, así que ahí les traeré de regalo y lo lanzamos la próxima semana con el desconcierto, así que ahí les lo mandaré de regalo a todos. Oye, sigue encarajinándose este asunto. ¿Viste tú que... ¿Qué pasó? ¿Más cosas ahora? No, sí, no. Es que pongámoslo en el contexto psicológico del asunto. Lo voy a poner así. Cuando tú tienes una determinada ideología y hay algo que de alguna manera golpea los preceptos fundamentales de esa ideología, tú no crees, por ejemplo, que los carabineros puedan ser capaces de mentir honesto porque los carabineros son tuyos y los carabineros te protegen a ti, ¿ok? Tú buscas desesperadamente cómo poder compensar aquello. Entonces se produjo esta muerte de esta persona en Teodoro Schmidt, cerca de una comunidad mapuche. Estoy viendo algunas de las cosas y vi ya el parte policial que es inentendible. O sea, quien redactó en castellano eso es muy difícil. Bueno, siempre los partes policiales son inentendibles. Pero no importa. Pero dice básicamente de que esto se originó dentro de un contexto de una situación mapuche, qué sé yo que haya. La hermana de la víctima y ahora el hijo de la víctima dicen que, mira, no tiene nada que ver con la cosa mapuche. Dice, hijo de la persona asesinada, machetazo en Teodoro Schmidt, esto lo publica Salvador Schwarzman, dice, negó que sea parte del conflicto mapuche, fue riña en la calle, dice, y descartó la primera visión de un intento de quema de templo evangélico, que también se había dicho. Sí. Había dicho y que la persona la conocían y que él fue a ayudar a una persona amigo del barrio en la pelea y terminó muerto machetazo. Por lo tanto, yo entiendo que la gente necesite asirse de mira, para tener un equilibrio en las cosas y te diga, mira, pero también está pasando esto, los tipos fueron a vengas. El problema es mayor. Todo está asociado a lo mismo. Claro, tú generas una suerte de paranoia donde todo se concentra en torno al mismo evento. No, van a pasar eventos, va a haber personas que van a asaltar casas y que no van a tener nada que ver con esto en la misma región. Por lo tanto, los que están buscando empatar la cosa van a tuitear un montón de casos que eventualmente pueden ser casos aislados que no tengan nada que ver y que se producirían de todas maneras, haya o no haya sido asesinado. Es súper importante en los Twitter, en los Facebook, en lo que sea, ver la fuente. Y eso se está diciendo constantemente porque esto da para tergiversaciones, da para malos entendidos y da además para que prender un prado seco con un fósforo. Chispita. Ya, nos tenemos que ir. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. A las 8 de la noche, de lunes a viernes, en Clave Deportiva.
Nos tomamos con humor la actualidad del deporte. Está, pues el capitán de Copa Davis. ¿Está o no? Si te dice que va a estar, está, pues. Ahí está sonando al aire. Cumplía en la cancha, no va a cumplir afuera de ella. ¿Aló? ¿Cómo están? ¡Grande Nicolás Mazú! Buena. No atendió el teléfono, grande capitán. Te hicimos el manso queque, güey, como media hora. Sí, muchas gracias por el cariño siempre. Me acuerdo que hace un año atrás estuvimos ahí en la radio conversando. Sí. Siempre yo lo escuchaba a usted, a Pancho, al chico, cuando estaba el bombo también, que siempre me ayudó, siempre tuvo palabras de fuerza para mí, y yo le tengo un cariño grande. Chico Peñailillo, Pancho Aguiluz y Manny Grant no dejan títere con cabeza. En vista y considerando su falta de cultura popular, me veo obligado a solicitar esta canción para que le quede claro que el 9 de noviembre no puede ser decretado el Día Nacional del Tacataca. Tenemos un tacataca y el gorrión de Conchalí. Respetemos la historia. Un extraño en primavera. Escucha aquí. Cada 9 de noviembre y como siempre sin tarjeta. ¿Quién llegaba? Mandaba un ramito de violeta. En Clave Deportiva, de lunes a viernes a las 8 de la noche. 92.